Perfecto. Espero que si alguien tiene alguna pregunta sobre esta primera parte que hemos hablado, creo que invito a que sé que hay varios preparadores físicos de equipos femeninos y masculinos en la élite escuchando, que invito a que a lo que vamos a hablar ahora, pues comenten, se unan, ya no físicamente, pero sí por mensaje, porque creo que puede ser interesante hablar de ello, ¿no? Y si hay alguien que quiera preguntar algo sobre la primera parte a Fabio, yo creo que le ha explicado todo bastante bien y creo que le he preguntado muchas partes o, o diferentes cosas de las que pueda trabajar. A ver si alguien te pregunta. Yo te veo borroso, pero bueno, mientras que vaya, Si me escuchas, pues perfecto, perfecto. genial. A ver si alguien Yo a ti pregunta. te veo bien, la verdad, no lo sé. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé, será mío a lo mejor. Ya está, no sé. No, no, creo antes se me fue a mí también, ¿eh? A ver si alguien quiere preguntar algo, si José o no sé, o Alex. Bueno, yo creo que el RP es un paso en cuanto a la cuantificación. Antes se hacía todo por eso, por pulsómetros y todo eso, pero si eso se ha cambiado será por algo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, eh, cada uno tenemos una frecuencia cardíaca de reposo, de reserva y máxima, Sí, y no todos estamos, porque una jugadora que venga nueva, pero que venga haciendo mucha capacidad interválica de alta intensidad, seguramente que está muy adaptado. su consumo máximo de oxígeno será mayor que una que no lo haga tanto. Entonces, esa frecuencia cardíaca, esa equilibrio en la frecuencia cardíaca a esas intensidades, pues seguramente que la tolere mucho más su cuerpo, que al final es lo que Está es lo que. claro. Mira, hay Sí. dos preguntillas. Chocarro pregunta, no he escuchado bien, ha dicho Fabio que apunta la carga en una app. Sí, en Mind Pro, creo que se llamaba, Mind Pro, que es, la verdad es que, pues mira, cosas que sacas de Twitter, la verdad, no te voy a decir otra cosa. Son, pues es una aplicación de la cual contacté con un chico de Valladolid, que creo que está trabajando ahora con Nacho González en el Burgos, si no me equivoco, creo, ¿eh? No, sí, creo que ahora está por ahí. Pero fue el que me dio acceso, fue el que me permitió utilizarla y este año la implementé con el primer equipo y de verdad es que va súper bien. Es decir, lo que hace es desde la plataforma crea el equipo, donde se van metiendo las jugadoras y yo como entrenador preparador físico en este caso. Y lo que le permite es que nada más acabar media hora después de acabar la sesión, normalmente después de ducharse, cogen el móvil, la abren y ponen el volumen, que realmente eso da un poquito igual, porque el volumen lo voy a poner yo a la hora de pasarlo al ordenador, y ponen la nota de percepción. A partir de ahí eso lo paso al Excel. Vale, y de ahí lo exportas tú a un Excel, ¿no? Sí, no sé, yo lo paso manualmente, no lo Ah, exporto. Es decir, yo ya cada día, normalmente, o bien a última hora de la noche o a primera hora de la mañana, cojo la app, me aparecen todas las notas de las jugadoras y yo lo paso a mi Excel personal manualmente. También es cierto que hay una parte que me parece súper útil, donde aparte de poner la nota, pueden poner cualquier tipo de apunte. Y sí que es cierto que pues por lo que sea, las jugadoras en el momento o no son capaces de poder decirte cómo se sintieron o si tienen algún tipo de molestia o si notan algo, no te lo dicen en ese momento, pero igual dentro de media hora después de la ducha, pues sí te ponen, "Mira, pues después de esta sesión noté esto. Al día siguiente, pues hablas con ella, ¿cómo estás? Notas igual, vemos el por qué. Pues la verdad es que esa parte me gusta bastante, sí, porque yo la achaco a eso, porque hay gente que no es capaz en ese momento de decirte nada, no siente nada y cuando te das cuenta ya se fue. Pues a la hora de poner la app te apuntan ahí ciertas cositas. perfecto. Y bueno, al final lo haces como yo lo hago, pero lo que pasa es que yo en el cadete pues lo paso, te lo pregunto por mensaje privado en el WhatsApp y lo paso al Excel, que yo uso uno que me bajé o que conseguí que publicaron, no sé si fue, yo creo que fue de Gabe, de que lo puso y tal, y me pareció, yo lo tenía hecho, yo tengo uno hecho y tal, pero me pareció que estaba mejor y que podía
Ya, yo al final, como todos los Excel que tengo, al final lo que vas haciendo, supongo que lo hace todo el mundo, lo que vas sacando de por ahí, lo que tú ves, lo que tú buscas, lo que tal, y al final haces tu propio Excel. Yo al final, el que tengo yo no lo tiene nadie, es decir, lo tiene todo el mundo y no lo tiene nadie, porque de Claro, lo claro, que vas claro. sacando, lo que más te gusta de cada uno, al final haces lo tuyo. Yo lo que hago es muy simple, coloco en cada columna la jugadora, día de la semana, coloco la nota, te da la carga y a partir de ahí lo que también me gusta mucho es hacer la gráfica para ver cómo evoluciona. Claro, tú vas semana por semana, ¿no? ¿O lo vas dividiendo en pestañas? ¿O cómo? Sí, sí, en cada pestaña pongo un microciclo, cada pestaña pongo Perfecto, una perfecto. semanita y en cada pestaña me aparece el RP semanal con la media y a partir de ahí en esa misma pestaña saco la gráfica, que al ¿Y final es a nivel visual siempre lo ves mejor. sacas la carga aguda y la carga crónica y el ratio? Sí, la carga aguda y carga crónica sí, sí que la saco, ya te digo. Este año, a raíz de, ¿qué pasa? Que sí que es un trabajo bastante amplio, pero sí que es cierto que yo creo que el tiempo invertido en él fue mucho y fue bueno, porque realmente sí que es algo como lo que te dije de los test, es algo que nosotros implementamos y es algo que sí que utilizamos a la hora de trabajar durante todo el año. Este año siempre, a la hora de planificar los meses, siempre lo teníamos en cuenta. Obviamente, con otras muchísimas cosas, los partidos, el volumen o sea, volumen competitivo y demás, pero es algo que sí que tenemos muy en cuenta, el RP, la verdad. Perfecto. Y preguntan que si puedes hablar un poco sobre la técnica de carrera en el cambio de dirección. No sé Eh, si trabajas de eso. Sí, a ver, lo que dije al principio, normalmente se trabaja un poquito más de base, tratándose de, obviamente, que cada una siempre, aunque estés en élite, en élite entre comillas, digo, porque las condiciones no son de élite, pero sí que es cierto que ese trabajo un poquito más de base, ese trabajo un poquito más de técnica de desplazamiento, así como lo hago a principio de temporada y donde me focalizo un poquito más en eso, por ejemplo, es un trabajo que yo durante todo el año implemento con las niñas. En cualquier parte, es decir, parte de sesión específica o parte de la sesión específica de trabajo de fuerza de patrones, como en el calentamiento, que comparto al 100% y yo eso lo llevo en todos mis equipos. El tema del calentamiento no es un momento como para, sobre todo en base, ya te digo, que realmente arriba en senior ya tienes otras cosas, pero sí que es cierto que en base es imprescindible que ese tiempo de calentamiento tiene que ser súper útil y súper provechoso, porque comparto completamente lo que hablabas ayer con Nacho, el tema de los 20 minutos multiplicado por sesiones, multiplicado por semanas y meses. O sea, eso es básico. Perfecto. Pues si no hay ninguna pregunta más, si te parece, pasamos a hablar de ese calentamiento, ¿no? Porque al final te tengo ahí un poco, yo te lo he comentado y eso, pero no sabes por Ujú. dónde te voy a meter No. caña. Entonces, por eso digo que el que quiere intervenir, que me gustaría que saber más opiniones, porque me gustaría preguntarte, ¿cuánto crees precompetitivo? O sea, sí, precompetitivo, día de partido y en entrenamiento que debe durar un calentamiento. A ver, todo va a depender, a ver, obviamente a nivel competitivo sí que te puedes dar un dato más numérico, pero en cuanto a sesión va a depender todo del contenido que vayas a tener después. Por ejemplo, en una sesión de HIIT, si me descuido, en cuanto a minutos de trabajo, eh, tengo el mismo de calentamiento que de parte principal. Porque por experiencia me da de que si no hacemos un buen calentamiento, si el cuerpo no está preparado para asimilar esa carga que va a venir dentro de nada, es decir, normalmente las primeras series de trabajo siempre se tiran y es algo que me cabrea muchísimo. El tema de perder el tiempo y hacer ese trabajo para nada que se tira. Entonces, va a depender un poquito de la sesión. Eh, ya te digo, cuando hacemos trabajo metabólico, trabajo de HIIT, que me gusta, más o menos específico, el calentamiento es súper largo, súper largo. Es súper largo porque realmente las jugadoras tienen que estar lo suficientemente activadas como para poder asimilar lo que van a hacer y que el trabajo sea provechoso desde la primera serie hasta la última. Porque es algo que, como que si no estás preparado, la primera serie la utilizas para calentar. Y realmente ese no es el objetivo. El objetivo es que si haces 3 series y te duran 18 minutos el entrenamiento, pues que esos 18 minutos sean
al 200%, o sea, no queda otra. Después, ya te digo, cuando hacemos sesiones de fuerza, normalmente suelo invertir unos 20-25 minutos yendo un poquito más de lo general a lo específico. Siempre les damos esa primera parte de 6, 7, 8 minutos, todo dependiendo un poquito de las necesidades y sobre todo también varía un poquito en función del tiempo. Cuando hace mucho frío, les damos un poquito más de tiempo siempre a ellas y a partir de ahí, por ejemplo, en sesiones de fuerza, lo que comenté antes, siempre suelo hacer trabajo preventivo, aprovecho el calentamiento para hacer trabajo preventivo, ¿vale? Pero siempre de ámbito general, no centrándome en ninguna posición específica, siempre de ámbito general. Y aparte antes de iniciar la sesión de fuerza, siempre suelo que el primer ejercicio de tren superior y el primer de tren inferior, siempre lo meto también en la parte de calentamiento. Y Perfecto. después, durante el partido, siempre lo que llevamos hecho este año fue hacer trabajo de activación con gomas y normalmente suele durar unos 10-12 minutos que acabamos siempre con unas pequeñas aceleraciones o unas salidas, como se le suele decir, unas aceleraciones. Y a partir de ahí, ya siempre a partir de ahí el trabajo de balón. Vale. Y me van surgiendo cosas, ¿vale? El trabajo, ¿haces trabajo de movilidad previo a, como pre-pre? Normalmente, sí, normalmente bueno, es algo que, a ver, que yo también lo meto siempre en la parte preventiva, pero trabajo de movilidad siempre alterno en sesiones de fuerza. En las sesiones de fuerza, previas a las sesiones de fuerza, muchas veces hacemos trabajo de movilidad. Que, por ejemplo, ahí es donde tú te das cuenta, lo que me decías antes, que hay jugadoras que les gusta más, menos. Después lo que puedes ver es que en esos tiempos que tú le das de 6 minutos, donde ellas identifican qué partes o en qué zonas ellas se ven más restringidas a nivel, por ejemplo, pues lo que hablamos ahora de movilidad, ves que utilizan esos ejercicios que tú planteaste en la sesión de fuerza de esa misma mañana y las meten siempre dentro de su rutina, que al final también lo hacemos un poquito por ellas, porque cada una tiene su rutina de activación y si se la quitas, pues no les mola nada, es igual que durante el partido, cada una calienta en su zona, cada una tiene su manera de activarse, de mentalizarse, de focalizar lo que va a hacer después. Entonces ahí es como que tú intentas educarla, intentas darle algo y a partir de ahí ella coge lo que quiere en esa primera parte, que es un poquito más general. Y a mí me Y, parece súper importante esa parte. eh, y bueno, al final lo que queremos es que sean autónomas, ¿no? O sea, lo que queremos Ujú. un día están en su casa y tú les recomendaste un día, mira, si activas un poco de glúteo, haces movilidad de cadera y una extensión y rotaciones dorsales, quizás ese dolor lumbar que te ha salido ese día, pues se palie un poco, ¿no? Al final Claro, al final queremos... es lo que, sí, sí, es lo que hablamos antes, es decir, si ellas tienen una buena educación y tú realmente ves que ellas se interesan por el trabajo, ahora es lo que hablabais ayer, es decir, en un trabajo, en un estado de alarma como estamos ahora, tú no te puedes ponerte a enseñarle nada nuevo. Es decir, tú tienes que trabajar en base a lo que ellas ya saben y a partir de ahí variar con miles de cosas, con lo que quieras, tipo de ejecución, tipo de velocidad, inestabilidad, pero cosas nuevas no le puedes enseñar. Entonces, sí que es cierto que a mí, sinceramente, me reconforta bastante el hecho de recomendar ciertas cosas, meter ciertas cosas en mis calentamientos que después o bien ves que hacen otras jugadoras que tú viste antes, o bien que sus jugadores en sus propias rutinas meten ese trabajo que tú les has enseñado. Por lo que yo te decía, al final eh, son bastante profesionales y te dicen, oye, Fabio, pues mira, hablé ayer con Lara, con la fisio, y me dijo que estoy un poquito limitada y sí que realmente noto que no estoy completamente libre, no sé qué, pues coges y les enseñas 3, 4 ejercicios y ves que en ese descanso activo que tienen durante la sesión de fuerza, pues ves que los hacen. Pues realmente es algo como que a mí personalmente me reconforta. Ves que fuiste capaz de llegar a esa jugadora. Eso es. ¿Y cuánto tiempo crees que debería durar un calentamiento prepartido y en global entero, ¿vale? Hasta que se empieza y bueno, hasta que se reúne con el entrenador, no sé, cada uno lo hará de una forma. ¿Y cuánto crees o dura para ti el general y el específico? Vale, específico me refiero a balón, a coger Vale, balón. mira, a ver, normalmente nosotros los calentamientos que hacemos previos a partidos suelen durar desde que, más o menos, desde que salen de vestuario, te hablo de partido, suelen durar unos 30-35 minutos, más o menos, porque realmente
Si te pones a dividir el calentamiento general, específico, activación, balón, portería, es decir, hay un mogollón de contenido que trabajar y que necesitas tus lanzamientos por puestos, necesitas tu activación a nivel general, necesitas tu 6 contra 6 para tener esa toma de contacto con el balón ese mismo día. Al final es un calentamiento, ya te digo, de 30 a 35 minutos. Yo creo que como mínimo necesita todo el equipo. Ya te digo, hay un mogollón de cosas que trabajar y muchísimas cosas a las que atender. Eso es lo que pienso. Y Y es verdad, perdona, a raíz de lo que comentabas el tema de los calentamientos. Por ejemplo, así como en base no, ¿vale? Porque sí que es cierto que ese objetivo está implícito en el trabajo, pero sí que al final en la élite, durante la semana estás muchísimas horas trabajando con ella. Ya te digo, una semana tipo está en torno a 7 sesiones, que son pues más o menos 14 horas de entrenamiento. Y sí que es cierto que ellas también, hablo del primer equipo, les llaman rutinas, ¿vale? Las rutinas son que muchas veces nosotros tenemos esa parte de calentamiento general, inespecífico, ¿vale? En base a ciertos juegos. Que yo creo que a nivel de activación, pues pueden tener una repercusión, pero realmente lo que más estaría trabajando en esa parte sería la parte socioafectiva. Porque al final es una parte donde yo creo que se olvida bastante y ya te digo, con ciertos detalles, ciertos juegos que les dejas elegir, ciertas competiciones que puedas hacer entre ellas, pasamos muchísimas horas durante la semana todas juntas y es un momento donde, aunque estén en la pista, están un poquito pues como desconectadas del balonmano y es como que se liberan previo a la sesión de después. Ya te digo, según ciertos días tenemos ciertos juegos y ya te digo, como se los quites te matan. bueno, eso bueno, yo opino que hay muchos juegos muy interesantes que pueden trabajar Sí, muchas. más o menos específicos, pero yo creo que al final, si no cumplen tu parte de, pues como quien dice, de activación, pues ya lo largarás después un poquito, pero realmente estás trabajando otro contenido de entrenamiento que es súper importante también. ¿Y qué opinas? Yo sigo ¿qué opinas de que hay entrenadores que, por ejemplo, bueno, en la base y en todos lados, ¿no? No sé, en la élite, seguramente que también, que se preocupan mucho porque ese calentamiento no sea muy intenso, porque no vaya a cansar a los jugadores o las jugadoras para el partido. O sea, eso es algo que se comenta y que muchas veces no te dejan trabajar o no lo ves y, bueno, también depende también que hay muchos jugadores que dicen, uff, y a mí esto me cansa demasiado, no me encuentro bien cuando entro. Por experiencia mía y por experiencia con equipos, cuando mejor calientas, mejor se ven en la pista, en A ver, entrenamiento y en partidos. Tú qué piensas ante eso? a mí eso, sinceramente, a mí nunca me lo dijeron, es decir, nunca me dijeron que hicimos un entrenamiento o un calentamiento tan intenso que entré mal. Es decir, al final es como lo que hablabas ayer del tema del return to play en la parte final de las recuperaciones. Tú lo que tienes que hacer es preparar a tu jugador para poder rendir. Es decir, al final es como la parte del que tú, si no apuras, si haces un buen calentamiento al principio del partido, los primeros 5 minutos te van a pasar por encima, porque realmente a nivel de activación, tanto física como psicológica, no estás. Eso es. Pero ni una ni otra, porque realmente si te dejas ir durante el calentamiento, hasta el minuto 5 que te metan un parcial de 5-0 en contra, no te vas a despertar y no te vas a activar. Ya te digo, una activación tanto física como psicológica. Entonces, yo sinceramente no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo para nada, para nada. Ni eso, ni lo que te decía también en la parte de la redactación de lesiones. En la parte final de una redactación, tú lo que tienes es que poner esa estructura lesionada o que se está recuperando en situaciones que se les van a plantear en entrenamiento o en competición en este caso. Si tú a esa estructura no la pones, no puede ser que la primera vez que se ponga en una situación tal sea en un partido, porque el porcentaje de recaída va a ser altísimo. Entonces, tú lo que tienes que hacer es un trabajo previo de adaptación. Entonces, el calentamiento, exactamente igual. Tiene que ser tanto o más intenso que un partido, porque si no, ni física ni psicológicamente vas a poder entrar. Lo que yo le comentaba cuando hablamos de esto, ¿no? Al compañero, que al final, si tú no entras bien activo al partido, normalmente se pueden perder partidos los 10 primeros minutos. Y además lo que comentábamos antes, es decir, un partido donde, o sea, una liga como la nuestra, en este caso, donde no sé cuántos empates lleva habido, pero muchísimos. Puso antes uso el porcentaje. Partidos ganados de 1, partidos ganados de 2. Al final,
las transiciones, los 7 metros, cada parte va a tener una importancia enorme durante, o sea, en el resultado del partido. Entonces, imagínate si durante 5 minutos, por, entre comillas, una tontería de no hacer un buen calentamiento, te pierdes 5 minutos de partido. Pues Está claro que yo lo veo fundamental también. Yo creo que hay que entrar bien y que incluso hablábamos de que esa parte general fuera un poquito incluso más larga, que ya es como yo lo veo, ¿no? Como yo lo orientaría, porque quiero cambiar más aún mi calentamiento. Como esa parte general debería ser para mí un poquillo más larga incluso que la específica. ¿Por qué? Porque cuando tú haces la específica, y te lo argumento, en prepartido, muchas veces, y todo lo hemos visto, si has jugado también seguramente, es que, bueno, es más pasota, ¿no? Tú haces los lanzamientos por puestos. Bueno, ahí mi pregunta, antes de empezar eso, mi pregunta es, ¿crees que hacemos lo que nos hacían o crees que se podría mejorar ese calentamiento específico con balón de otra manera, terminando en aceleraciones, cambio de dirección, esa parte general de activación, que yo creo que más que eso podríamos meterle una doble tarea cognitiva y una tarea de sonido para despertar a nivel neural, ¿no? 5 o 6 repeticiones, pocas repeticiones a nivel neural, muy exigente. ¿Crees que ese pase con balón típico de paralelo, esos lanzamientos por puesto, por ejemplo, ¿no? Lo que se suele ver mucho en la base y también arriba, ¿opinas que se podría cambiar y darse un vuelco a todo eso y hacer de a manera ver, diferente? sí, a ver, yo realmente creo que si en el momento que tú planteas un calentamiento y ves que el objetivo de cada tarea no se está cumpliendo, yo creo que es manera de alguna forma cambiarlo. Yo al final es como todo, no podemos criticar el trabajo de nadie sin realmente saber para qué utiliza esa tarea. Pero además me pasa a mí a la hora de plantear mis contenidos de entrenamiento. Si veo que una tarea no cumple el objetivo que yo me había marcado al inicio, primero analizo el porqué y segundo la corrijo o la elimino. Pues yo pienso que en el calentamiento es un poquito igual. Cada parte tiene su objetivo específico, ¿vale? Bien, para su objetivo específico y, y está claro, si lo que tú dices, si ves que que en los lanzamientos por puestos pues no lanzan realmente intensas, no lanzan realmente como lo harían en competición, pues tendrás que buscar una estrategia para cambiarlo, motivarlas o cambiar algo para que realmente ese sea lo más específico posible. Yo... Pero yo voy a más. Imagínate que la Ujú. intensidad es buena. O sea, yo quiero que reflexionemos un poco. O sea, Sí, sí, la intensidad es buena, porque, mira, al final el rendimiento se alcanza de muchas maneras. Y esa activación se puede alcanzar de muchas maneras. Y se ha venido alcanzando de muchas maneras y se ha jugado partidos y se han ganado, ¿no? Porque al final no podemos tener verdades absolutas porque es imposible, porque se lleva haciendo esto 1000 años ya. y se consigue lo mismo. Está consiguiendo lo mismo que tú, pero tú con una calidad o una actualización diferente, ¿vale? Porque ha progresado la ciencia. Pero en cuanto a eso, siempre el entrenador normalmente usa lo que usaron con él, ¿no? Entonces, yo te digo, si hay una misma intensidad en esos pases paralelos, en ese calentamiento a la portera, en esos lanzamientos por puesto, en ese 3 contra 3, que no sé, no te he preguntado cómo se hace en específico porque no hemos entrado, pero si quieres comentarlo, en ese 6 contra 6, en esos contraataques, ¿no se le podía dar una vuelta a ¿y por qué pasamos paralelo? ¿Y por qué, Ya. y por qué lanzamos por puesto de manera individual? ¿Y por qué nos desplazamos de una forma que a lo mejor nunca nos desplazamos o pocas veces usamos el gran porcentaje de esos desplazamientos durante el partido? Eso es a donde voy yo. Yo quiero darle, yo en mi caso le voy a dar una vuelta y quiero darle una vuelta sin ciencia, porque no hay ciencia, porque en este caso, pero bueno, dándole un sentido, una vuelta a eso. Yo, por ejemplo, no uso el pase paralelo, no lo suelo usar. Lo usaba porque venían haciéndolo, pero en un equipo anterior lo quité.
Eso es, quiero que reflexionemos sobre eso y que, a ver, bueno, José ha comentado que en partidos es muy importante el factor emocional afecta al factor físico, claramente, porque no se pueden dividir. Ahí el calentamiento hay que medirlo mejor, comenta. Y bueno, hay una pregunta sobre la fuerza y la potencia que lo responderemos después cuando terminemos esto. ¿Vale? Y había otra, a ver si había otra. Ya te digo, a mí se me cortó antes y no puedo ver Sí, sí, ninguna. ya son todas nuevas, ya no creo que no hay ninguna más. Vale. Eso, como ahí, misma intensidad, todo está, tú lo estás consiguiendo, o sea, tú como entrenador, Fabio, y otro en otro lado, lo están consiguiendo igual, están activando y están entrando igual que tú. Pero, ¿crees que se le podía dar una vuelta y ser más eficiente en ese tiempo específico? El general ya lo tenemos claro. Movilidad, bueno, yo en este caso, liberación, pelota, movilidad, activaciones con goma, suelo, movilidad dinámica, estiramientos dinámicos, un poco de activación ya en dinamismo, ¿vale? Ujú. Yo como lo estructuro, aceleraciones con doble tarea, cambio de dirección y balón. Vale, balón. Y ahora viene el balón y hace... Baja todo, Ya. porque baja todo, y lo sabemos. Porque se va más tranquilo, porque ya ese 3 contra 3 que se hace no es alta intensidad, porque parece que quizás a lo mejor puede ser alta intensidad, pero menor tiempo. A lo que voy de ese tiempo, cuánto general y cuánto específico. Porque si tú quieres que sea intenso y que te active neuralmente para lo que viene después, no puede ser muy largo, porque si es muy largo te estás jugando a que alguien se lesione o que alguien se fatigue demasiado a nivel eso, neural para los primeros 5 minutos y que se tenga que recuperar después. Entonces, al final, esta activación es un PAP. O sea, Sí, está poco, no se sabe cuánto el PAP dura, porque eso todavía no se ha ya. estudiado, pero el PAP puede ser, ¿no? Sí, no, al final, mira, a raíz de lo que comentas, sí que es cierto que yo creo que durante estos 4 años que llevamos, yo creo que nos surgió un poquito la misma conversación el entrenador y yo. Es decir, que notábamos que después de esa primera fase general había como un pequeño bajón de intensidad a la hora de meter el pase. Pero, ¿qué pasa? Sí que es cierto que hay jugadoras que te piden, oye, es que si yo no hago el pase por parejas, que ya no tiene por qué ser estático, ¿vale? Puede ser un poquito más dinámico, con pequeños desplazamientos, pero es que si no hago este pase específico por parejas, no soy capaz de calentar bien el hombro. Al final es como que forma parte del ritual y que si no lo hacen no se sienten seguras. Ahora, que se podría hacer de 1000 formas y 1000 formas mejor, completamente. Ya te digo, en 4 años hemos cambiado y metido muchos cambios, pequeños matices en el calentamiento, por ejemplo. Sí que otra cosa que comentábamos era eso, que cuando llegaba el lanzamiento por puesto, que muchas jugadoras estaban paradas. Entonces, ¿qué metimos? Pues una pequeña toma de decisión antes de lanzar. Un 2 contra 1 sencillo, el puesto que toque, con pivote, lateral extremo, con un defensor disuadiendo, y el resto tiene que estar pasando todo el mundo. Pero sí que es cierto que esa parte no es la que más me gusta, el tema del pase por parejas, mítico, pero sí que es cierto como que si no lo hacen, no se sienten seguras, no sienten como que su hombro ha calentado bien, que si a partir de ahí se ponen ya o bien a calentar porteras o bien a hacer un trabajo de circulación de balón, como que no se sienten seguras. Entonces, pues es igual que esos 6 minutos. Esos 6 minutos, pues cada uno se los da, no se los da, pero cada una tiene su ritual, tiene su forma de motivarse, de hablarse intrínsecamente, tiene a su pareja hablándole, calentando con ella. Al final, no sé. Sí, o sea, claro, obviamente las cosas se podrían hacer 1000 veces mejor, pero yo casi lo metería dentro de ese ritual que tienen las jugadoras con su propia compañera, que siempre tienen la misma compañera durante todo el año, que ellas mismas se dan sus mensajes de motivación, no sé. Yo lo achacaría más a eso, a un calentamiento muy específico de una articulación tan importante como la del hombro y también más a nivel psicológico. No sé, como que se sienten más seguras a la hora de después Total, enfocar la parte más específica. totalmente de acuerdo. Incluso podemos asemejarlo con ese ritual de algunas veces de estiramientos, ¿no? De que puede tener su más y su menos a ese ¿Cómo? ritual Perdón, no te escuché. a ese ritual de estiramiento, que podemos asemejarlo, ¿no? O sea, Sí, un grande. poquito. Sí, realmente en esos 6 minutos yo siempre observo a todo el mundo y cada una tiene su ritual completamente distinto. A alguna le gusta
empezar andando, ir hablando con la compañera de al lado, a otra le gusta ir sola, trotando, movilizando sus zonas que más les interesan, a otras empiezan con trabajo de movilidad, otras empiezan haciendo algún trabajo de activación, de glúteo, de zona de retractores escapulares, lo que sea, cada una está dentro de lo suyo y ya te digo, o sea, a mí realmente me parece un tiempo súper útil que le damos para que inviertan ellas cada una en lo suyo y que, no sé, mi sensación es que les da confianza a ellas mismas porque también existe una parte de focalización hacia el trabajo que van a hacer después que es básico, es básico. Yo opino igual que tú en cuanto a ese tiempo previo, pero sigo dándole vuelta a ese pase por pareja, ¿no? Ese pase por pareja comenta... Le tienes manía, ¿eh? No es que le tenga manía, pero me gusta No, no, sí, sí, sí. yo no lo quitaría, por ese ritual no lo quitaría, pero si quieres hacerlo, dale un poco más de vuelta, porque no están orientadas a portería cuando el cuerpo normalmente siempre está orientado a portería. O debería, Ya. sobre todo en formación que se pierde. Bueno, José, por ejemplo, comenta que yo traté de quitar, lo veo inútil, pero es parte del ritual de la jugadora, eran más los contrastes que los pros. Los contras, seguramente fue correcto. Los contras. Cambiarlo desde la base es muy necesario. Y Roger Pues seguramente ahí sí que sería un buen momento para poder quitarlo, para, como decimos siempre, educarlas para eso es, años posteriores. Totalmente de acuerdo con José Luis, yo también trato de eliminarlo. Al fin y al cabo, y Rocío comenta, al final esos rituales nos hacen perder la hermosa capacidad de adaptación que tenemos como seres humanos. Y eso a veces condiciona el rendimiento. Ya llámese ritual, cábalas, superstición. Desde el punto de vista del juego, solo trabajas el saque de gol en contra. O sea, a lo que voy, no quiero, o sea, no sé, quiero ser un... Pero si lo tienes que hacer por ritual, o sea, también creo que, bueno, entre comillas, convencer a la jugadora o al jugador que hay otras formas de hacerlo, sí, sí, sí. Que el hombro sí, calienta, no te lo discuto en absoluto. Que no tiene por qué calentar así, o sea, que un hombro realmente no calienta. O sea, a ver, es que vamos a... O sea, que lo que está es el patrón del soltar el balón y el adaptarlo, ¿no? Es lo que se trabaja. Yo pongo opciones de desplazamientos específicos en defensa de ciertas personas que se pongan y esa circulación normal de subir y bajar orientado con, al final, pases específicos que son con orientación del cuerpo, más, menos, se puede pase un poco más largo saltándote puesto. Al final está dando un estímulo diferente y lo están metiendo más para mí, en el juego. Que puedes hacer eso también ritual. O sea, puede llegar a hacerse. El problema el problema de todo, el bulo, es que se hace lo que se hacía. O me gusta hacer lo que me hacían. Entonces, tanto en esto como en la preparación física, a niveles bajos o niveles cuando no se tiene el conocimiento, que se hacen o me hacen lo que me hacían, ¿no? Sí. Creo que a eso se le puede dar una vuelta bastante interesante. Creo que al final se pierde demasiado tiempo específico pasando porque sí, puede ser activo, puede ser moviéndote, pero que nunca pasas uno enfrente del otro. O sea, es que eso no ocurre. O sea, ocurre bueno, al final lo que puedes hacer ni quitarlo, ni tampoco emplearle 15 minutos al pase. Le dejas 2-3 minutos y a partir de ahí ya vas a otra cosa y vas a algo un poquito más específico de un 4 contra 4, ya realmente con posiciones y con situaciones donde los desplazamientos, como dices tú, son mucho más específicos, tanto en ataque como en defensa. Y las orientaciones, claro. Eso es. Y voy más allá de que ese hombro que tiene que calentar, seguramente cuanto más caliente, cuanto más se prepare sea en un lanzamiento balístico, en un lanzamiento en el que tú uses toda tu fuerza aplicable, ¿no? Entonces, claro. En un pase, al final, Héctor García siempre nombra que cuando trabajamos todos los deportes overhead... Pablo, tú sigue hablando que voy a por el cargador, ¿vale? Que no vaya a ser que se me apague todos los trabajos overhead tiene que tener un número de repeticiones a la semana porque, bueno, exigimos el hombro de una manera que entre comillas, ¿no? Es perjudicial para la salud del hombro, ¿no? Entonces, nosotros el balonmano es así, lo necesitamos. Puede ser que ese trabajo externo o invisible no esté tan focalizado en ese overhead,
para no saturar, pero sí, al fin y al cabo, es una repetición de un gesto. Entonces, si ya la repetición de un gesto, entre comillas, es lesiva, yo es que le estoy dando una vuelta total. Sí, sí, sí. Vamos a lo balístico, vamos a donde prepara de verdad el hombro para jugar. Los pases son muy buenos, podemos orientarlo de otra forma, pero que al final, que tú pasas normalmente con el choque de una persona, ¿cuántos pases hay de un contraataque? O sea, no un contraataque, de una subida desde medio campo hasta cuando ya empiezan al contacto. Bueno, pues sí, pues a ver, ¿cuántos pases de un lateral? ¿2, 3? Porque le tira, Ya. pasa al extremo que algunas veces no reciben. O sea, al fin y al cabo, el gesto más importante es el lanzamiento a portería. Entonces, a eso nos tenemos que preparar. Yo quería meter el énfasis en esto, ¿no? Tú has dicho antes, a mí me gusta hacer un calentamiento grande antes de un hit porque llegan activadas. Pues claro, si la competición es la más alta exigencia condicional y psicológica para la jugadora, ¿por qué no va a entrar si haciendo un hit necesitas que esté así, que son 14 Ujú. minutos? Si tú necesitas 60 minutos de un control espectacular o imagínate 40 porque descanse de un control espectacular, ¿por qué no entramos súper activadas? O sea, ¿y por qué no quitamos el miedo ese a cansarlas al principio? Al final, el cuerpo se va regulando y se va autoorganizando a nivel metabólico. O sea, a lo mejor los primeros 10 minutos va a muerte. Todo el mundo se va a muerte. Esta liga que comentas que es tan activa y tan de idas y venidas, pues te sale muy favorable y que ya después, con el control del partido, ¿no? O el ritmo de juego, vayas tú Ujú. regulando y tengamos esa capacidad de autoorganización. Yo al final eso, pienso que un poquito viene todo desde el análisis y desde el punto de vista de que si tú estás consiguiendo el objetivo que crees que tienes que conseguir a la hora de, pues en este caso, llegar a una competición. Sí que es cierto que obviamente se puede hacer mejor, mil veces más específico, lo mejor es cuanto más específico sea, pero sí que es cierto que igual deberíamos darle una vuelta y ver el cómo poder mejorar eso. Sí, sí. Pero ya te digo, nosotros en el momento que identificábamos que cierta tarea se repetía constantemente de que la activación iba hacia abajo, porque obviamente tú lo que intentas es que sea una pendiente hacia arriba, es decir, que vayan de menos a más para llegar a la última tarea, un 6 contra 6 en situación real, tenerlas activas, ¿vale? Entonces, en el momento que tú veas que eso no se consigue, es que yo creo que también muchas veces la gente tiene miedo a cambiar algo por el hecho de reconocer de que se ha equivocado. O sea, equivocarse es humano y al contrario, equivocarse es mejorar. Si te das cuenta de que tienes un error y lo cambias y lo mejoras, pues un aprendizaje que te llevas. Yo creo que es un error. Muchas veces yo creo que pasa eso. Es decir, por miedo a reconocer un error, no cambias algo. Yo, ya te digo, invito a todos los preparadores, yo lo voy a hacer seguro, a reflexionar sobre ese calentamiento, a reflexionar sobre los cambios que se puedan hacer para hacerlo más eficiente y más óptimo. Pueden estar de acuerdo conmigo o no, y puedo estar equivocado, claramente, pero bueno, hay que probar muchas veces, ¿no? Siempre se dice que lo que va bien no se cambia, pero es que ¿y si se puede hacer mejor? O sea, Ya. porque si nos ponemos así, las cosas van bien desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué las hemos cambiado? No, no, Porque, a ver, yo, por ejemplo, en mi caso particular, el primer año que llegamos aquí, José y yo, tuvimos el mejor resultado que pudimos imaginar nunca, que fue ganar la liga. Y del Fabio que empezó hace 4 años al de ahora, pues yo creo que no rescato nada. O sea, y yo sinceramente creo que es el año que peor trabajé con diferencia, porque también era el año que menos capacitado estaba a nivel de conocimientos para poder llevar al equipo. Pero ya te digo, fue el año que ganamos la liga. O sea, ¿y qué? ¿Y qué haces con eso? claro, claro. Yo creo que ahora, sinceramente, eh, tampoco es que trabajase súper mal, pero yo ahora mismo me veo hace 4 años y yo trabajaba mal. Y yo creo que trabajaba mal, soy sincero y lo digo. Y yo creo que ahora trabajo mejor ya, pero es que hace 4 años conseguimos un objetivo que nunca pensábamos y ahora no. O sea, llevo 3 años que no. Entonces, ¿qué Pero pasa porque ahí? al final es que cada año es una incertidumbre en cuanto a equipos y en cuanto a la liga y en cuanto a todo, ¿no? O sea, Está tú no claro.
si pudiéramos controlar cómo está condicionalmente y psicológicamente cada jugadora para que todos los años reúna todos los condicionantes, es súper complicado. Al final los equipos cambian de jugador. Claro, al final, al existir tantas variables, es imposible controlar todas, ni mucho menos. Si no, esto sería muy fácil. Porque Claro. aquí no, el que mejor trabaja no es el que mejor resultado obtiene. Tiene más probabilidades, pero no es el que mejor resultado obtiene. Eso es, eso es. Al final, como decían esos rituales, ¿no? Como decía Rocío, muchas veces es más, bueno, o lo más difícil es desaprender antes que aprender. O sea, eh, eh, borrar un patrón integrado a nivel cognitivo es muchísimo más difícil que aprender uno nuevo. Entonces, como el aspecto psicológico es tan importante en esto y ese hombro, pues que no calienta, que sí calienta, bueno, al final eso es educación, es probar y sí, bueno, tú lo muestras, ¿no? Tus cambios y sí es mejor. Muchos jugadores no cambian cosas o piensan unas cosas de manera ciega y cuando se dan cuenta de que le ofrecen otra alternativa y esa alternativa les ha venido bien casualmente, porque muchas veces no lo podemos controlar, porque eso es casual, muchas veces, se lo quedan y lo integran, ¿no? Al final, el problema de esto es que es el resultadismo. O sea, necesito Claro, resultado, no necesito proceso. O claro. sea, Es ¿por que, qué no? mira, a raíz de eso de lo que dices, al final, al final cada uno tiene un porqué del trabajo que realiza y tú lo que no puedes es imponer nada a nadie. Es decir, si tú llegas a un equipo nuevo o no nuevo, me da igual, y dices, mira, las cosas se tienen que hacer así porque yo lo digo, lo primero que vas a recibir va a ser rechazo. Tú lo que vas a tener que intentar es que, como tú crees que lo que tú estás planteando es lo correcto, porque en teoría si lo haces es porque crees que es correcto, lo que tienes que ir haciendo es poco a poco educarlo. Es decir, no quitarle lo que hace o que lo lleva haciendo hasta ahora, pero sí poco a poco, mira, oye, mira, haces esto, pero prueba también a hacer un poquito de esto de lo mío. ¿Vale? Y al final, cada uno viene de su escuela, cada uno viene de un preparador físico distinto, donde tiene unas ideas distintas, donde nadie puede decir que lo que tú haces está bien y lo mío está mal, o al revés. Cada uno Claro, tendremos nuestros objetivos y nuestras formas de trabajar. Y a raíz de lo que decías antes, yo creo que ahora, por suerte, estamos yendo hacia que un entrenador, a nivel, hablo de técnico-táctico, ¿vale? Al final siempre estamos coincidiendo, todo el mundo creo, de que los mejores entrenadores tienen que estar en base. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes. Es decir, corregir un patrón erróneo en un jugador senior es prácticamente imposible. Es decir, entonces, yo creo también que lo que deberíamos hacer es, así como un patrón a nivel técnico-táctico es muy difícil corregirlo, ¿por qué no meter también a gente específica y especializada en ciencias del deporte en base? Para que los niños desde un inicio, desde alevines, benjamines, infantiles, sepan moverse y alguien que les enseñe a moverse para que cuando lleguen a mayores sepan hacer bien un cambio de dirección, bien una aceleración o bien ejecutar un simple ejercicio como un press banca que ves que hay senior que no saben ni ejecutar un press de banca. Al final, esperemos que con los años pues se nos valore un poquito más y ya no solo invertir en lo que importa, que es el equipo senior, sino que es muy importante tener a un especializado en deporte desde la base, donde donde sea capaz de gestionarlo, de llevarlo, de enseñar a los niños desde muy pequeños. Lo estamos poco a poco llevando a los entrenadores, que sí que es cierto que cada vez están saliendo más cursos, está saliendo gente más preparada en base, pero de entrenamiento, pero a nivel de preparación física, muy poquita gente tiene conocimiento. Y es lo que tú dices, al final, si haces lo que siempre hicieron, vamos a hacerlo siempre mal, entre comillas, ¿no? claro. O sea, al final es que es como algo genético, ¿no? Que te viene porque te toca. O sea, Es que claro, quitarte un patrón con 30 años que tú ves que es erróneo, vas a estar dando contra piedra que no va a haber manera. Es no, ahí, imposible. ahí tiene el partido perdido seguro, vaya. O Sí, sea, ahí sí, es muy complicado. Y el que lo cambie, ole, ole, ¿sabes? O sí, sea, sí. un aplauso seguro. Pero también muchas veces lo que pasa es que no hay predisposición por la Nadie. gente que tiene que cambiar, porque dice, joder, yo llevo así 30 años, ¿qué me vienes a decir tú a mí de que yo estoy poniendo mal o orientando mal el cuerpo a la hora de hacer una finta porque yo toda la vida lo llevo haciendo así? Pues Claro. también tiene que existir una predisposición. Eso es, esa predisposición es algo que tiene que llevar a la persona como un valor en la actitud de mente abierta, de saber escuchar, de nunca no sabemos todo, no existe verdad absoluta y que siempre estoy aprendiendo, ¿no? Si te Sí, viene lo un... que dijimos antes, el miedo a reconocer un error, Claro, pero todo el mundo. Es decir, tenemos mucho miedo a reconocer que nos equivocamos. eso es.
Al fin y al cabo, sí, yo creo que lo más importante es que ese preparador físico, ese entrenador, haga lo que haga, lo justifique. Yo creo que el saber justificar el tener en cuenta que, bueno, yo hago esto, esto y esto, Fabio, y por esto, digo, bueno, pues ya está, perfecto. O sea, y yo te puedo aconsejar o no, de, bueno, yo quizás lo haría así, pruébalo o tal. Pero si tú me lo justificas, el problema está en que muchas veces no podemos o no sabemos justificar el por qué hago cada cosa. Bueno, no es que yo lo hacía así, que es la respuesta, ¿no? Claro. Puede ser. Entonces, ahí es donde tenemos que. A mí me digo así, como si haces algo que yo sé que es erróneo. Pero bueno, si tú me lo justificas que tú, tu jugadora, cada contexto es diferente, ¿no? Podríamos hablar con varios que estén aquí detrás y que seguramente su contexto dirá, pues mira, yo es que no puedo con mi equipo meter cosas nuevas porque son de cierta edad, porque ya vienen con un. Normalmente cuando tú llegas nuevo es ese choque, ¿no? Ya vienen de algo que es difícil. Pues entonces, al final el trabajo es de años. Igual que la preparación física es de años, el aprendizaje de estas cosas yo creo que es de años también. Claro, al final, cuando Y tú te encuentras en un contexto, por ejemplo, profesional, entre comillas, ¿vale? Pues te encuentras donde todas las jugadores o jugadores que están trabajando contigo, pues han tenido preparadores físicos antes. Entonces, al final, lo que tú tienes que hacer es poco a poco, sin imponer nada, porque al final ya te digo, lo que vas a recibir va a ser rechazo, es poco a poco ir llevándolo hacia tu campo y hacia donde tú crees que el jugador o jugadora va a mejorar más, porque claro, tú crees en ello. Y si exacto. después consigues captar la atención y que ellos mismos te lo pidan, pues genial. Claro. A ver si alguien quiere preguntar algo y si no, pues si quieres vamos finalizando, que yo creo que ya hemos dado la chapa bastante. Había una pregunta, pero muy interesante, ¿eh? Me ha parecido que, no sé, Sí, a mí también, yo me lo pasé muy bien. Nunca había hecho ninguna de estas, pero muy bien. al final yo creo que es de las formas que más se aprende, creo yo. Carlos ha Sí. preguntado, hola, ¿cómo consideras? ¿Hay diferencia entre potencia y fuerza explosiva? Algunos autores consideran el mismo concepto. Eso, Mira, yo te cuento un poquito cómo lo trabajo yo. Eh, en mi caso, en nuestro caso, no tenemos ningún medidor objetivo para poder medir ese trabajo de potencia. Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajo por clusters o bloques de repeticiones. No sé si te suena, seguramente sí. Entonces, al final lo que metemos es un pequeñito descanso entre bloques de repeticiones, dependiendo, 3, 4 repeticiones, un pequeñito descanso para intentar que esa merma de velocidad de ejecución que tú realmente no puedes medir, pero bueno, que puedes paliar un poquito metiéndole un pequeño descanso entre bloques de repeticiones. Entonces, al final es lo que se dice, que del 3 por 12 que hacemos, realmente las útiles son las 3, 4 primeras. Entonces, nosotros lo que intentamos es buscar un poquito ese volumen un poquito mayor y intentar que esa pérdida de potencia sea la mínima posible metiéndole un pequeñito descanso entre exacto. los bloques. Entonces, intentar, en vez de que sean 4, intentar que sean 8 o 10. Al final ahí estás trabajando la velocidad de ejecución que sea alta. Claro, al A final nosotros, mira, las velocidad. premisas siempre son las mismas. Cuando hacemos cualquier tipo de trabajo en gimnasio, siempre pongo las mismas premisas, que es, sea el ejercicio que sea y sea la carga que sea, siempre tienes que movilizar la carga a tu mayor capacidad de movimiento, o sea, la mayor velocidad posible. Y aparte, ¿qué pasa? Que normalmente cuando se movilizan cargas altas, lo que se suele hacer es disminuir el rango para que te sea mucho más sencillo. Entonces, al final siempre metemos esas dos premisas rango completo o rango eficiente y aparte de eso, pues meter la máxima velocidad de ejecución en todo lo que hagas. Ya te digo, da igual la carga que sea, da igual a los metros por segundo que muevas la carga, que lo importante para trabajar esa potencia, como dijo Jesús Rivilla también, que es que sea la carga que sea o sea la velocidad que sea, siempre tienes que intentar movilizar la carga a tu mayor velocidad posible. Bueno, la máxima intencionalidad. Eso es. Sí, exacto. A ver si hay alguna preguntilla más. Al final es, como decía Vadillo, si entrenas lento te haces lento, si entrenas rápido Ni te haces. más ni menos. Y al final yo creo que la gente, el concepto erróneo que tenía, yo creo, ¿vale? Es que al final pensaba que solo se podía trabajar la fuerza explosiva o la potencia con un 30% del RM, cuando antes se calculaba el RM, un 30%. Cuando realmente tú también estás trabajando la potencia si estás realmente movilizando esa carga a tu mayor velocidad posible, tu máxima Claro. capacidad posible. Es que Da igual que sean 80, 60, que 50 kilos. una cosa es que muchas veces no se entiende que la fuerza máxima que tú estás aplicando es a alta velocidad,
pero la carga se mueve lenta, porque la carga, la Exacto, velocidad, exacto. A mayor carga, menor velocidad. Eso eso es, está, la velocidad es está relativa, claro. no es, no Exacto. es, no es absoluta. Ujú. Eso es. Bueno, si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias, Fabio. Nada, Encantado. Yo espero conocerte. igualmente. La única vez que te vi fue por los vídeos del César, que te vi ahí de... Ah, sí, Digo, primera experiencia en CESA este año. eso es. Y nada, pues estamos un poco lejos, pero bueno. Nada, a ver si este año que viene me bajo por el sur, ya te avisaré. Eso es. Y echamos un ratillo de Muy friqueo. bien, Pues perfecto. nada, muchas gracias a todos los oyentes. Mañana nos volvemos a ver, ya que solo quedan 2 días. Y nada, muchas gracias a ti y por tu tiempo y tu... Nada, yo Y tu... me lo pasé genial. Era la primera vez que lo hacía y me lo pasé súper bien, la verdad. Perfecto. Me alegro que hayas estado a gusto y hasta encantado y nos Venga, vemos. Hasta nos vemos. luego.